Laurita, Mm, encantada de tenerte en mi canal de YouTube, que es nuevo. Es un canal dedicado a los escritores de Utah. ujú, Vivimos en Utah, Salt Lake City, sí, entonces tenemos que partir por aquí, por ujú, casa. sí, Entonces, te agradezco que seas parte de este proyecto muy que estoy contenta. Sí, comenzando y mm, agradezco tu generosidad de venir, compartir tus experiencias, tu literatura, tu forma artística de narrar las cosas, tus experiencias con los libros, con la escritura, como poeta. mm, Te he visto en las calles con tu máquina de escribir sí, y lo encuentro maravilloso y un gran ejemplo para muchos de nosotros los escritores que estamos en la sombra, en las penumbras, haciendo algo, sí, ¿cierto? Con el talento que Dios nos dio. ujú, exacto. Entonces, te agradezco. Estoy ahora con Laura Ruiz. Ella es una escritora, una poeta trilingüe. Ella habla 3 idiomas. Habla un fantástico español, maravilloso de mexicano. Habla un maravilloso inglés que ya quisiera yo tener, que a pesar de todos los años que he vivido en Estados Unidos, no lo logro porque estoy formada en Chile. No universitariamente, pero Ujú, sí el colegio lo hice en Chile ujú, y obviamente eso te aferra muchísimo a la lengua materna y cuesta un mundo salir de ahí. sí, Entonces sí, yo, si algo tengo, es un acento en inglés es fuertísimo, lindo, es lindo. fuertísimo. Entonces, pero te agradezco Sí. y agradezco tu compañía en este nuevo proyecto con este grupo de escritores que estamos formando. Ujú, Eh, gracias, Cote. no sé Mm, si tienes sí, algo estoy que muy decir. agradecida de estar contigo hoy. Me da mucho gusto verte también, que hace bastante tiempo que no voy a Cote. Ajá. Y siempre es un placer y me da mucho gusto que estés haciendo esto también. Es muy necesario y para que otros escritores o no escritores que quieran ser escritores se Ajá. animen Sí, a claro salir que sí. también. Bueno, esa es la idea. Por eso Sí. estamos haciendo este proyecto. Es para animar a toda esa gente que está oculta, que yo Ujú, sé que está en algún lugar. Sobre todo, bueno, nosotros, la comunidad latina que vivimos en Estados Unidos, que somos sí, los inmigrantes, tenemos muchas historias que contar. sí. Entonces, sé que muchas de esas personas están poniendo en papel esas historias Ujú, y a ellos quiero llegar. Y quiero decirles que se levanten, que sigan escribiendo y que formemos esta comunidad para poder encontrar esa voz, esa luz, ujú, ese camino que nos lleve a publicar más, sí, que es sí, algo trascendental para nosotros claro. los que amamos las letras. Sí, sí, exacto. Entonces, Laurita, vamos a comenzar la entrevista. Ujú, Te voy a hacer algunas preguntas más que nada de tu recorrido como escritora. sí. Yo sé que es un recorrido largo, a pesar de lo joven que eres. Mm, Es un recorrido que has hecho desde niña. Y me gustaría saber cuándo fue tu primer contacto con los libros, en específico, especialmente con los libros. ujú. Mi primera memoria así bien grabada de cuando era pequeña y tuve un libro, me encariñé con un libro, fue en primer grado de primaria. Mi maestra Argelia, así se llamaba, este, creo que hizo, o creo que a las calificaciones más altas nos regaló un libro, Ya. y éramos 3. Entonces era mi compañero Jorge, Pamela y yo. Y a los 3 nos dio libros y me acuerdo que esos libros venían se llamaba de la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, Ya. y nos los regaló y ese libro que me dio a mí era ay, no me, ahora que recuerdo, no sé si era Alibaba o Las Mil y una Noches. Ah, Las Que Mil y Una sí, Noches, sí, sí. era Sí. igual y no sé, Ujú. igual esas dos historias estaban ahí y el libro Ajá, se llama de otra ajá, manera, ajá. pero me acuerdo mucho de esas. Ya. ¿Y a qué edad te dio Las Mil y Una Noches? Me llama la Eh, atención eso. tenía primer año como 6, 7 años. Sí, Pequeñísima estaba para leer chica. las Mil y Una Noches. ¿Entendiste algo? Yo me A imagino que esa sí. edad, sí. Yo, no, Perfecto. sí, yo creo que sí, Sí. Bueno, pero bueno, si el sí. libro te marcó fue por algo. Independiente que te acuerdes o no de la Sí, historia, te marcó por algo sí, y sí, quisiste sí. seguir en esa ruta, ¿o no? Sí, me gustó mucho y la otra cosa que me gustó es que teníamos que leerlo diario Ya, y mi papá lo leía conmigo. ya. Eh, y creo que eso es un recuerdo que tengo muy marcado porque mi papá estaba presente en la lectura y mi mamá siempre, como le decía a mi papá que me ayudara a leer porque él trabajaba bastante y casi no estaba con nosotros porque estaba trabajando. Mi mamá, Eso fue, disculpa, en ¿mm? México o en Estados Eso fue en Unidos? México. En México. Uh -huh.
Sí, ¿Ya? entonces creo que porque mi mamá pasaba la mayoría del tiempo ayudándonos con tareas, la escuela y todo eso, decía, tú te toca leer con las niñas. Ajá, Entonces, aparte de que me dio el libro la maestra, de que me encantaron las ilustraciones y todo eso, era que leía con mi papá también. perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y ese fue uno de los libros que te marcó fuertemente en la infancia? ¿Hubo algún otro libro, a lo mejor de un género más infantil, vinculado a tu vida? Estoy tratando de recordar, porque los libros que tuve eran más que los que nos daban en la escuela. Ya. En realidad no había como una biblioteca cerca. Pero yo diría que eran los textos infantiles. Todos los mexicanos que escuchen como la historia que se llame uh, eh, Mi burro Platero y yo. Ya, sí, 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 Platero y yo. sí, Sí, lo he estaba ahí. escuchado, ya. Entonces, ahora que lo pienso, desde que era pequeña me llamaba mucho la atención las poesías de ahí. Entonces tú eras una Ujú. pequeñita lectora, ya a los 5 cuando entraste a kinder, a primero, Primero de primaria. preparatoria Ujú, o preparatoria, como le llaman ujú. allá, Sí, tú ya estabas interesada en la ujú. lectura. Sí, sí me llamaba la atención, Sí, me gustaba. súper Sí. bien, súper bien. ¿Y qué libros marcaron después tu adolescencia? ¿Te puedes acordar de alguno, de algún título o de Mm, algún autor o de algún poema o no sé, no tiene que ser siempre de la edad como a la edad que fuera, a la edad que fuera en adolescencia, en en la época de la adolescencia. adolescencia? Ah, Ya saliendo un poco de la infancia, de los ujú, libros que ya me mencionaste, sí, ¿qué libros marcaron tu adolescencia? ¿Te puedes acordar de alguno? sí, Porque ahí ya cambiaste de país también, sí, entonces me sí. imagino que el cambio cultural marcó también esa sensación de, perdón, no sensación, Ujú. esa búsqueda de la lectura, ¿no? Sí, yo me mudé a Estados Unidos en ese tiempo, Ya, en esa etapa de mi vida. sí, Entonces tenía como 13, 14 años y en ese tiempo, como estaba aprendiendo inglés, sí. cuando ya pude leer más fluido, cuando leí Romeo y Julieta de Shakespeare, Ah, ya, no, perfecto, aparte sí, estaba joven y sí, estaba como empezando a sentir como claro. que alguien me gustaba y aunque no me gustara a nadie, ahí inventaba en mi ¿Y te cabeza. marcó mucho Me Romeo y marcó Julieta? mucho, sí, y Sí. empecé a escribir poesía Ujú, aparte de eso. ujú. Y de ahí empecé a leer ¿Y en qué sensación español. te dio Shakespeare? ¿Puedes recordar? O la escritura que Um, él... Era como, no sé, obviamente es muy diferente, es algo muy arcaico, son textos muy antiguos, pero estaban escritos de manera tan linda. Ujú. O sea, era como, Muy poético, sí, muy poético. Y en ese tiempo, pues yo todavía, o sea, sabía que era poesía, pero claro, no sabía el impacto claro. que iba a tener eso más tarde en mi Bueno, y leer a vida. Shakespeare también son palabras mayores, Sí, sí, sí. dentro de la Ajá, literatura. y me Ajá. ¿Solo encantó. leíste Romeo y Julieta o indagaste más en Shakespeare? No, empecé a leer otras historias, perdón, otras obras de Shakespeare también. Leí Sí. Hamlet, este, ¿cómo se llama en español? En inglés se llama Midsummer's Night Dream. Ah, Es- Amor de una noche de verano sí, o algo así. algo Sí, así. sí, sí. Sí, y esos fueron la mayoría de los que me De tu marcaron vida, en tu ese tiempo. biblioteca interior. A través de los años pasamos por tu infancia, por tu adolescencia. ¿Cómo ha cambiado hasta ahora en la Laura que eres hoy? Bastante. Porque obviamente llegué a Estados Unidos, aprendo inglés, estaba descubriendo como los géneros de poesía, de literatura y todo eso. Y luego me doy cuenta, tenía un maestro en la escuela también, el señor Kodama, el Ya, maestro Kodama, ya. era mi maestro de historia. Estamos Entonces, hablando ahora de Estados Unidos. si Cuando estamos hablando, llegaste sí, ya acá. todo esto Ok, fue en perfecto. Estados Estados Unidos, sí. Unidos. Entonces el profesor Kodama empezó a hablar ¿de qué empezó a hablar? Um, de las invasiones de los países y todo eso. Y de ahí fue cuando me doy cuenta, este, pues que esa historia afectó de alguna manera porque yo estaba aquí. Ujú. Entonces empecé a leer libros como de Galeano, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, Ah, maravilloso. la doctrina del Sí, shock de esta Naomi Klein y todo sí. eso, y como libros acerca del chicanismo, porque estaba tratando de encontrar iba a ser Identidad. mi identidad, no de que Ujú. necesito tener una identidad, pero como era pequeña necesitaba como un lugar de donde pertenecer. Claro, por Sí, supuesto. Claro, claro, entonces yo salí de un colegio en México donde estuve con todos mis compañeros por 6 años casi. claro. Y de repente vengo Todos de habla acá, hispana. sí, y de repente vengo acá y no. Entonces de ahí cambia pues de solamente leer poesía y literatura a lo que es política,
poesía política también. Hay algo que se llama slam poetry. Sí, sí. Eso también lo empecé a practicar y a leerlo. Y cuéntanos un poco de qué se trata el slam poetry, para la gente que no sepa. Sí, el slam poetry es como una poesía de protesta, por así decirlo. No siempre es de protesta, pero es una poesía hablada, no solamente como de recitarla, como normalmente en nuestros países se hace, muy formal, muy tranquilo y todo eso. No, es una poesía inclusive muy... una de mis, de los miembros de Plumas Colectiva, donde yo, donde participo con ellos, es un grupo de slam, lo describió como la poesía de la calle, por ejemplo. Es como decir unos versos muy informales, pero estás diciendo lo que tienes desde adentro. La mayoría de ellos son políticos, la mayoría de ellos son como... De protesta, más que nada, sí. Y cuando estuviste en el colegio leyendo a Galeano y a otros autores que mencionaste, no recuerdo cuál mencionaste. Otro. Naomi Klein también. Ajá, cuando leíste a Naomi y a Galeano, ¿decidiste por tomar una opción política, por tomar una bandera política cuando ya empezaste a entender dónde estabas, en qué lugar estabas y qué identidad ibas adquiriendo? Sí, sí, bueno, a esa edad creo que la mayoría de nosotros tenemos un compás de justicia muy fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese tiempo yo decía que era como la inmigrante chicana que no escogió venir aquí. Pobre de mis papás, porque tuvimos muchas discusiones. Sí. No que me peleaba con ellos, pero sí les decía, pero ¿por qué nos trajeron para acá? Y yo no lo entendía en ese tiempo. ¿Llegaste a Utah? No, llegué a California. Ya, perfecto. Pero sí me despertó como un tipo de coraje de alguna manera, no hacia mis padres, pero hacia la historia, porque como te había dicho, fue muy difícil dejar mis amigos en México y de repente venir acá porque a otro país se le ocurrió ir a quitar recursos naturales, a intervenir en el país y todo eso, cuando pude estar bien en mi propio país. Pero también las cosas en México son poco corruptas. Y pues, bueno, como en toda Latinoamérica. Sí, claro, ¿no? Sí. También partiendo de la raíz que fuimos conquistados. Claro. Y que también pasamos por los mismos arrebatos. Sí. ¿No? Sí. Entonces creo que de ahí viene la protesta política para todos. Sí, exacto. Entonces, tomaste la bandera y empezaste a caminar con eso. Sí. Ajá. Y también así tuviste tú la cercanía con la religión, no vamos a nombrar cuál religión, pero también tuviste esa cercanía que a lo mejor te sacó un poco de la literatura. En algún momento te alejaste un poco de... Me alejé un poco de cierta literatura que se va a escuchar bien raro, que me hiciera pensar, que me diera ese sentido, ese sentido de tener como libertad de expresión. Y me volteó, o sea, me volteó mi pensamiento, también dejé de escuchar cierta música, o sea, es como, de verdad, fue muy difícil. Fueron años de clausura, de cabeza, de alma, de espíritu. Sí, y me arrepiento a veces porque mis hermanas me necesitaban mucho en ese tiempo, pero porque estaba tan cerrada, no les pude ayudar en eso. Claro. Pero sí me alejó de varias cosas. Sí. ¿No te animabas a leer algo que no fuera algo mejor propiamente tal de la religión? Como que fuera, como que estuviera fuera. Cosas de afuera, A veces sí. O entrar a una biblioteca y a lo mejor tomar algún libro feminista, era como del terror, ¿no? No, sí, de hecho leía muchas cosas feministas en ese rato, pero... ¿Y te hacían dudar un poco? ¿Te hacían como ese desbalance de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, me hacía sentir mal de por qué... Era bien raro, porque era una culpa de que por qué me dejé llevar, o sea, me estoy dejando llevar por esto, pero también porque estoy leyendo esto. Claro. Como que... Claro, una dualidad donde no sabías dónde pisar bien, no estabas segura. Sí, era... ¿Y sentiste miedo alguna vez de leer cosas que no fueran coincidentes con el pensamiento, vamos a decir, general de este estado, en el fondo? Sí, a veces sí. Pero... cuando empiezas, la cosa es que cuando atraviesas esa barrera de que tenías miedo de leer eso, ya atraviesas esa barrera y
vences ese miedo, entonces ya te empiezas a dar cuenta igual y Ya no hay vuelta atrás. sí, Ajá, sí, ya no hay vuelta atrás. ajá, Sí, ajá. Claro que sí, sí. Sí, entonces sí. bueno, para eso está la lectura también. Ujú, Para que uno no crea lo primero que te dicen y claro. de alguna manera trates de cuestionar o tener un pensamiento crítico frente a la vida, frente a la política, a la religión, a los mandatos, a la Sí, gente que nos gobierna, o sea, no de seguir ciegos como una oveja, algo que realmente que no entiendes ha ni tú inventado el mismo. propio Sí, hombre sí, sí. y claro, exactamente. Es lo que le digo a mis hijos también. Digo, ustedes cuestionen todo, Ah, inclusive lo que yo les diga. claro, pues somos seres Sí, humanos, sí, no somos porque, perfectos. exacto, Claro, sí. tú no eres la diosa de tus hijos. Bueno, No, sí, un bueno, poquito. sí, no. Sí, no. Oye, Sí. Laura, y hablando un poco de la religión, no propiamente tal la religión, pero Ujú, la lectura ligada a la religión, que en este caso sería la Biblia. ujú. ¿Tú leíste la Biblia? ¿Tuviste alguna experiencia de lectura con la Biblia especial? ¿Te gustó? ¿Leíste el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Hay algún libro que te marcó en especial? Pero ya ahora hablando de manera literaria, Sí, de manera literaria. sacando la religión de por medio, sino Claro, que que me impactó de manera positiva de cualquier de manera. cualquier manera, a lo mejor que te impactó el relato, que dijiste, mira, este relato está bien hecho, está bien logrado, esta fantasía está bien Ujú. realizada, esta historia podría tener un potencial. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo Ujú. hace poco terminé de leer Cien años de soledad, de Ah, Gabriel sí, García sí, Márquez. Y buenísimo, una de las sí. cosas que me impactó fue que el libro tiene mucho que ver con la Biblia. Mm, Entonces, muchos pasajes del libro me hacían recordar historias bíblicas mm, del rey Salomón, sí, sí, sí. qué sé yo. Entonces, eh, hay pasajes de la Biblia, incluso del Antiguo Testamento, que podrías tú sacar como escritor Ujú, y comenzar un nuevo libro. Y creo que eso es lo que sí, hizo Gabriel García Márquez con la ujú, Biblia, propiamente tal como con el libro, perdón, Cien años de soledad, sí, cuando comienza en Macondo, en un lugar que es el Edén, ¿verdad? sí, No hay nada y ujú, hay una Danieva, que en ujú, este caso son los Buendía, sí, la familia Buendía, y comienza a desarrollar una genealogía de Génesis, ujú, el Éxodo, sí, el Éxodo, que salen del lugar donde estaban y se claro, van a formar una nueva sí, comunidad otra a un comunidad. lugar virgen, Ujú, completamente nuevo. sí, Entonces, con sus propias costumbres y todo, siendo ellos bien rebeldes y sí, teniendo ese imaginario, ¿no?, del ujú, realismo mágico que nos brinda la lectura. ujú, Pero, pero me gusta cómo él relaciona de alguna manera estas historias, toma la Biblia y juega con esta sí, literatura en el libro. mm, Eh, yo no sé si realmente lo hizo así, como sí, tal, pero a mí bueno, por haber terminado el libro, ujú, me da a entender que sí, me da mm, a entender que de alguna manera sacó cosas o ideas de ahí, de la Biblia. Por eso te preguntaba si es que sí. había alguna historia o algún libro que a ti te provocara, te pareciera interesante. Am, lo que es el Antiguo Testamento, sí, porque son historias como, como que, Sí, de realismo mágico. sí, de mucho realismo mágico. Sí, sí. Mi papá, ha tenido mucho, ha influenciado mucho en las cosas que he leído y Ajá, luego platicábamos de eso también, así como, ¿quién escribió esto? claro, O claro. sea, Ujú. es como, no quiero decir tipo Harry Potter, ¿verdad? Ajá. Pero es súper, Sí, ¿cómo te explico? Es muy rico en lo que es la ficción mágica, el realismo mágico. sí, sí, A sí. mí lo que me gusta también es lo oculto. Entonces, Apocalipsis, Ah, todas las descripciones de lo claro. que eran los ángeles y Ujú, todo eso a mí me encantaron. ujú, Am, ujú. no eran los querubines que están pintados en las catedrales y todo eso, sino eran esos ojos con Sí, todo eso. sí, Y sí. suena terrorífico para algunas personas, entiendo. A mí me encanta. Bueno, siendo el terror otro género literario. Sí, sí, exacto. Ujú. Me encanta En donde eso. también se puede encontrar belleza. Tú sabes que la Sí, belleza está en lo bien escrito, en lo ujú, bien hecho, en las palabras bien sí, unidas. Independiente del género ujú, que tú estés usando, sí, si tú estás escribiendo terror, ya sea un realismo mágico, lo que sea, o novela juvenil, ujú, romance, qué sé yo, mientras las palabras están bien conjugadas y ujú, suenen armónicas, sí, está logrado. claro, Ujú. claro. Entonces hay belleza detrás, hay estética, Ujú, ¿cierto? sí, y Entonces sí, el Apocalipsis a mí también me gusta mucho, pero mi libro favorito es el es el Eclesiastés, Eclesiastés. sí, El Eclesiastés es mi libro favorito, me gustó mucho. Me sí, impactó mucho la historia del rey ujú, y de cómo, en este caso, el rey aconseja a la gente ujú, eh, a que sin Dios
nada tiene sentido. Yo, a pesar, yo no tengo una religión propiamente tal, no asisto a ninguna iglesia, no creo en eso, pero sí creo en Dios. Y me llama la atención el discurso de tanto poder, de decirle a un grupo de personas, mira, si tú tienes un castillo y no crees en Dios, el castillo no tiene sentido. Entonces te hace cuestionar cosas de tu vida, decir, Claro. en realidad soy como muy mal agradecido. Sí. Sí. Entonces, Sí. nada tiene sentido, porque yo de repente encuentro sentido a cosas y no me acuerdo de Dios, pero sí, de verdad que Dios está en una hoja, está en tus hijos, está dentro de ti, para los que creemos en Dios, ¿verdad? En algo superior, llámese universo o llámese como tú lo quieras llamar. Sí, Pero, estoy de acuerdo. pero creo que eso también me quedó a mí, de a lo mejor haber pertenecido alguna vez a una religión, el hecho de las historias bíblicas, que vuelvo a releer y vuelvo a visitar porque me da mucho material para seguir escribiendo. Es Creo que a cierto. muchos escritores nos pasa eso, ¿no? Sí, y especialmente la Biblia, que ha pasado por tantas traducciones, por Exacto. tantas manos. Y que Bueno, el libro de los libros. Sí. El libro de los libros, así que sí. Maravilloso. Oye, Laurita, y bueno, me comentaste en qué libros estás ahora, qué libros estás leyendo. Le decía ahora, a mi sabiendo un pareja poco que ya. empecé un diario donde estoy releyendo unos libros y ahí estoy como lo estoy visitando de nuevo, entonces estoy escribiendo las cosas que no vi antes y las palabras nuevas que uno aprende, que uno nunca deja de aprender. Estoy leyendo ahorita Gato Rex. Y es un conjunto de historias acerca de gatos. Gato Rex. ¿De qué autores? Ay, no recuerdo No me digas que es Rex, porque me daría mucha vergüenza decir, oh, me dijo el autor y yo no lo reconozco. ¿Lo puedo buscar? Ya, sí, por supuesto, búscalo con toda confianza. ¿Tienes en tu velador, es tu libro de noche? Sí, tengo por Abril Posas, me encanta Gato Rex porque tengo 2 gatos, me han encantado por toda mi vida, pero siempre me rehusaba leer libros de gatos porque no quería caer en ese estereotipo. Claro. Nadie me estaba viendo, pero yo misma decía como, no puedo leer cosas de gatos, van a decir que soy la señora de los gatos, pero soy la señora de los gatos. Y yo soy la señora de las plantas, te lo digo. Sí. Sí. Entonces está ese Umami por Laia Jufresa, porque me encanta ese libro, me encanta y me identifico con varios de los personajes de ahí. Y el otro Qué interesante que de repente uno más que la historia te siente identificado con los personajes de la historia. Sí. A mí eso me pasó con 100 años de soledad. Sí. Más que la historia en sí, los personajes me parecían fascinantes. Sí. Entonces creo que eso llama mucho la atención de cuando tomas un libro, es decir, a enganchar con el personaje principal o el antagónico o el que sea, pero enganchar con alguien te hace terminar la historia. Sí, sí, exacto, te encariñas con esos personajes. Esos dos. Perdona, ¿y cuál otro? No, está bien, estaba leyendo, ¿cuál era ese? Es Gato Rex, La de Fresa, tenía otro. Es uno que acabo de comprar nuevo, no recuerdo el autor también, pero es de un café japonés, donde está escrito desde el punto de vista de la barista y las personas que llegan al café. Perfecto. Y luego los gatos que llegan también. Gatos también. O sea, a ti hay que regalarte libros que contengan un gato. Sí, por voy favor. A pensar qué libros Bueno, hay uno de Isabel Allende que creo, bueno, ya antiguo creo. No sé si tan antiguo como La Casa de los Espíritus, pero un libro que leí hace algunos años que se llama algo de... A ver, déjame buscarlo. Algo de... Espera, no. Él era historia, bueno, no me acuerdo el título en este momento. Es la historia de una profesora chilena que viaja a Nueva York y se enamora de un profesor universitario en Nueva York, de ciencias políticas. Entonces se enamora de él y ella ya era viuda, había perdido a su esposo, eran viejos ya. Te estoy hablando de un amor después de los 65 años. Digo viejo, perdona a la gente que nos está mirando, pero bueno, mayor, un amor maduro. Entonces, ella se enamora de él y él era profe en la universidad en Nueva York y ella también, pero en Chile. Entonces ella se viene a vivir y lo conoce a él y él vive en un departamento pequeño lleno de libros, todo cochino, lleno de polvo, súper desordenado y vive con gatos. Vive con 5 gatos. Y los gatos son su hijo, son su familia, y él les da comida, y ella no lo puede creer, y dice, entra, y dice, ¿cómo este hombre, tan buen mozo, tan intelectual, tan inteligente, puede vivir en este cochinero
de departamento asqueroso, Ujú. hediondo a gato, lleno de Sí. pelo, Sí, y finalmente es como se enamora el profesor, se enamora de los de gatos. los gatos. Y Ay, por qué ende lindo. los gatos pasan a ser Sí, sus hijos. sus hijos también. Entonces arman una familia. No me Ah, acuerdo del título del libro en este minuto, pero lo voy a ujú. buscar. Sí, Sí, pero es de Isabel qué Allende. lindo, lo quiero Y esa leer. historia. Búscala, tal vez ChatGPT te la dice si pone Ujú. historia de una profesora chilena que viene a Nueva York y viaja y conoce a un profesor de ciencias políticas y se enamora, te va a salir el Voy nombre a del poner libro, eso, ¿sí? lo voy a buscar. Ya, Sí. pero en el fondo eso. Sí. Bueno, ¿y qué autor? En este caso, bueno, yo ya te dije una autora que para mí es muy especial, Ujú. es Isabel Allende. Sí. He tenido el placer de estar en una conferencia de ella. Ujú. Es carísimo ir a ver a esa mujer. Sí, dijiste. Hay que me decirlo, dijiste, es sí. carísimo. Entonces, pero tuve el placer de visitarla en la Universidad Dominica de San Francisco Ujú. y estuve ahí atrás, al final, pero la vi. Es Mm. chiquitita, mide como 1,50 m. Sí, Entonces, pero es la vi pequeña, y la sí. escuché y es graciosa, es simpática, siempre está diciendo bromas, es graciosa en inglés. Ujú. Entonces la gente estaba toda muerta de la risa y tuve el placer de conocerla porque había leído bastante de su obra, si no toda su obra. Ujú. Entonces tengo una especie de lugar especial en mi biblioteca donde Ujú. tengo los libros de ella como colección, sin encontrar que ella es una excelente escritora, porque sé que hay otros mucho mejor y más talentosos en la pluma, Ujú. pero a mí me representa, como dices tú, en la identidad, en que Mm. encuentro identidad en ella. Cuando yo leo sus libros, yo me siento en Chile. Sí, Entonces yo siento que estoy leyendo algo que viene de mis raíces. sí. Entiendo lo que está diciendo, entiendo las palabras que utiliza, entonces por eso me gusta mucho. Pero bueno, Sí. en el fondo te quería preguntar a ti, Ujú. ¿qué autores consideras especiales en tu vida? Y esenciales también, tal vez. Sí. ¿Y que te sientes identificado? Ujú. Tengo varios. Voy a mencionar a Laia Jufresa otra vez, porque te digo, cuando estoy leyendo Mami otra vez, usa pues obviamente jerga mexicana, ella describe cosas de cuando yo recuerdo haber estado en México, Ya, como que un tinaco, como que algunos lugares polvosos, el lenguaje. el lenguaje, sí, es Ujú. como la manera en que dice la historia, como dices tú que te sientes en Chile, me Sí. siento en México igual, Ujú. como en donde estaban las vecindades y todo eso también. Ujú. Un poeta que se llama R.H. Sin, se ¿Ya? escribe R. R-H S-I-N. Ya. Él es muy especial para mí porque estaba pasando por una etapa de mi vida muy difícil, Ya. donde estaba tratando como de buscar más valor a mi persona. Ujú. Y él habla mucho, le habla mucho a las mujeres Ujú. de, no sé cómo te explico, él le habla a las mujeres de, o sea, cuando a una mujer le dice que tiene que ser valiente, Sí, pues es como hermandad, ¿no? sí. Cuando un hombre le dice a una mujer que tiene que ser valiente, a veces se lo puede tomar como que está siendo machista o algo por el Claro. estilo, Mm. pero él no lo hace desde ese lugar, sino Ujú. él exhorta a esa persona, por ejemplo, que deje una pareja mala. Ujú. Él habla de su pareja como la luz de su vida, pero son poemas cortitos, Ya. poemas como de 3 líneas que no necesita más. ¿Cómo se llaman Solamente esos poemas japoneses que también son muy cortitos? haikus. ¿Cómo Ajá. haikus? Algo así, pero obviamente hay métrica en haiku. Ah, por El supuesto. de Es él poesía es, libre. es poesía Ok, libre, perfecto. sí. Y había un poema, por ejemplo, ahí, que decía, y me adentré a la oscuridad Ujú. con ese miedo en mi estómago, pero volteé a verla ahí y me adentré de todas maneras. No, Sí, o sea, no. es como, es Muy como, tú, muy sí, romántico sí, también, muy sí, libra de tu parte. sí, exacto, sí, ¿Ya? sí, ¿Ya? igual. Ajá. ¿Cuál otro libro diría que es esencial? Todos tienen que leer a Isabel Allende. Yo también me encanta Sí. Isabel ¿Qué Allende. libros de ella has leído o te gusta o te ha impactado? A la Casa de los Ah, Espíritus. claro. Ay, me Ujú. encantó, me Sí. encantó. Una vez me hablaste de un personaje de ella, me dijiste, Te tú, pareces tú te mucho a pareces a ella un personaje. Y dije, pero ¿cómo la Laura va a saber cómo es ese personaje físicamente? por las descripciones.
Sí, siempre me acuerdo de ti con ese comentario. Sí, era ay, se me olvidó su nombre. Tenía el pelo verde. Verde. Sí. La bruja mala. No, era la más bella de todas. Sí, qué Rosa. Rosa, ¿verdad? No Rosa sé, la Bella. No me creo acuerdo que sí. de los nombres de personajes de ese libro. Sí, creo que era Rosa. No me acuerdo. Yo leí ese libro cuando estaba en el colegio, probablemente hace muchos años, no lo he retomado de nuevo. Oh, ya. Pero no me acuerdo de los personajes, fíjate. Sí, ella. Ah, ya. Me recuerdas mucho. Ya. Sí. Gracias por lo de Bella. Sí. ¿Y hay otro, leíste alguna obra más de Isabel Allende o llegaste hasta No, La Casa de los Espíritus? La Casa de los Espíritus también tiene otro libro que se llama El amante japonés. El amante japonés. Está hermoso ese libro claro, también. Es súper romántico. Sí. El amante japonés de la señora viejita que se enamora del jardinero, que sí. parece. Y estaba casada ella. Sí. Bueno, pero suele suceder. Sí, claro. Que uno se enamore del jardinero. Sí, del jardinero. ¿Por qué no? Sí. Pasa un jardinero buen mozo de ojos azules y uno dice, ¡hola, jardinero! O en México dicen que el lechero también. El lechero, lechero. O el tamalero. El tamalero, exacto, uno se enamora del tamalero. Claro. De Isabel Allende del jardinero. Sí, interesante. Sí. Bueno, en el caso de Isabel Allende, sabes que no es muy diferente la historia de su vida al libro, porque ella, el último marido que conoció, según lo que ella cuenta, es que el tipo le escribía, no, la escuchó por la radio. Sí. Era de Nueva York, un viejito. Un viejito, nuevamente digo yo, un señor maduro. Entonces, la escucha por la radio y se enamora de su voz. Entonces, él empieza a escribir cartas y ella empieza a leer esas cartas y le da chance, como dicen ustedes, le da la oportunidad de hablar con él. Entonces se juntan y ella inmediatamente le dice, ya, ¿y tú cuáles son tus intenciones conmigo? ¿Te quieres casar? Porque yo no tengo tiempo para perder a los 80 años, entonces ¿nos casamos o qué? Entonces el señor se vino a casar con ella, un señor de Nueva York, vamos a ver si era el lechero. Entonces y se casa con el lechero, medio millonario si el lechero, con harta plata, pero se casa con un señor desconocido un día para otro en un mes. ¡Wow! ¿Con un mes? Entonces, rapidísimo. Sí. Claro, porque ella le dijo, yo no tengo tiempo para pololear contigo, estaré esperándote 5 años, pololear y conocernos, y cuando nos conozcamos voy a estar muerta. Entonces, o nos casamos o en realidad esta situación se termina. No voy a estar con un crush a los 78 años. Sí, recuerdo. Entonces, claro, es bien especial. Entonces, de repente cuando ella dice esas cosas de su vida real, digo yo, claro, ¿por qué no va a inventar que una viejita se enamore del jardinero? Exacto. Claro, dice entonces. Pero también son cosas que pasan. Claro. Y algo un poquito fuera de lo literario, nomás de rapidito. Sí, claro. Ella de hecho me dio mucha esperanza de enamorarme de nuevo. Oh, sí. Cuando me divorcié por elección, claro. Yo según ya no quiero nada más, ya, todo eso. Pero después empecé a leer sus historias, dije, bueno, es que sí es posible. Y yo esperaba también llegar a los 80 y tal vez enamorarme del jardinero, ¿no? Pero pasó antes. Con un jardinero con plata. Sí, medio millonario. Y con dientes. Y con dientes. Sí. No, es que, ¿sabes qué? Bueno, ella dice que ella ha durado 20 años con cada marido, que no es poco, le ha dado la oportunidad. Y dice que 20 años es suficiente para estar casado. Porque después de 20 años la relación se echa a perder. Yo llevo 18, me quedan 2. Solamente 2 años. Me quedan 2. Este año cumplí 18, en 2 años más debería aburrirme y ya empezar a buscar un jardinero. Un jardinero. Entonces, para otros 20 años de matrimonio. Exacto. No, es una locura esa viejita. Yo estuve en la Dominica con ella y contaba esta historia, era muy graciosa. Y claro, y muy esperanzador porque su discurso frente a la mujer es nunca perder la esperanza. Exacto. Y que uno de repente se siente muy menoscabada por las situaciones de la vida, cuando la verdad uno tiene mucho valor. Sí. Entonces, y uno no lo nota. No. En el caso tuyo, por ejemplo, eres una gran e ilustre escritora, maravillosa, y con un talento artístico fantástico, con unos hijos espectaculares. Y claro, de repente me cuentas que en tu vida no lo has sentido así. No. Y has tenido que salir de ese hoyo profundo para poder retomar tu vida. Sí, me pasa seguido. Bueno, ya no últimamente, pero antes sí. Pero creo que eso de esa sombra que traes tú,
es muy común en un escritor. Igual y sí. Sí. No sé si en todos, pero creo que la mayoría pasamos por esa sensación de aislarnos un poco de la vida común y silvestre. Sí. ¿No te pasa de repente que te sientes alienada un poco de la sociedad y te sientes aparte y si te sientes distinta en el fondo y quieres tu lugar vacío o solitario para poder escribir y poder finalizar tus obras? Sí, sí, de hecho, cuando iba a bares hace tiempo, ¿Ya? yo me iba a escribir al bar. Y Ya. la gente Y la gente, pasaba. qué raro. Sí, dice, ¿qué Claro, estás haciendo? claro. Y sola. Sí, y sola, Ajá, exacto, y ajá, sola. ajá. Estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Claro, ¿Por qué? ajá. Y es como que, Sí, no me siento mal, pero es como que ya, sí. se me olvida que la gente a veces no entiende. No. Y no por sentirme más que ellos, sino de No. que, No necesitas compañía en ese no, momento. sí, no. Claro. Me- O es suficiente contigo para sentarte en una mesa cualquiera y con un montón de libros, sentarte ahí a mirar gente, a tomar nota y a leer un poco. O sea, Ujú. no necesitas más que Sí, sí, no. esa sensación de soledad, de tú y las letras Ay, y tu sí, compañía, nada sí. más. ¿Sí? Es lo que prefiero mil veces hacer eso un fin de semana Sí, a que estar fuera. sí. Entonces, Me pasa también sí. el tema de la observación al escribir. Por ejemplo, sentarte en una mesa. Aquí estamos, por ejemplo, en Ujú, un lugar que hay mucha gente pasando. ujú, Y de repente sentarte en una mesa y mirar a la gente. ujú. Y mirar sus actitudes, mirar cómo van vestidas, mirar si están discutiendo con su pareja, con sus hijos, y Ujú. tomar ese material para escribir. Sí, ¿Te exacto. pasa? Sí. ¿Sí? No sé si te pasa, pero empiezo a escuchar la narración en mi casa. Claro. En un lugar distante de Salt Lake. Once upon a time. Once upon a Sí. time. Sí, Sí. es verdad. Y yo de repente de copuchenta, o también lo otro que me pasa como escritora y que me sirve mucho para tener material, es escuchar todo, ¿cómo se dice en mexicano? No sé, pero los Ajá. cagüines, las Ujú. copuchas, los pelambres, las malas habladurías, la gente que habla mal de otra. Sí, 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 ¿Cómo se como dice eso? Chismes. chismes, sí, voy a decir los chismos. Todos los chismes posibles de todas las personas que me quieran contar lo que quieran. Y yo, ¿en serio? Pero yo, para mí, son literatura. Sí. Así yo voy y lo tomo y digo, Ujú. pero es que esto podría ser un cuento. Claro, lo cambias. Claro, Lo cambias le por cambio los completo. nombres a los personajes. Sí. Entonces tú cuéntame nomás Sí. tu vida. Sí, ¿qué más Cuéntame que dijiste? mañana vas a estar publicado. Y no lo vas a saber. Claro, y no lo vas a saber. Sí. No sé si tú compartes eso. Sí, ¿Sí? sí, está escondido, Está en escondido. los poemas. Sobre todo, las cosas que son los chismes familiares, perdón. Sí. Los chismes familiares Ujú. sirven muchísimo también para hacer sí. catarsis y para poder Sacar todo. ajá, Sí. y después publicar y ganar el primer lugar como tú en Sor Juan. Exacto. Sí. Ok. Oye, Laurita, una pregunta de hoy en día. ¿Cómo ves la lectura ahora? Ujú. En la juventud de ahora, en la gente. ¿Cómo ves que la gente está leyendo? ¿Están leyendo? ¿No están leyendo? Los adolescentes. Estamos hablando, bueno, nuestra geografía está aquí en Estados Unidos. Claro. Así que estamos en Utah. ¿Qué ves tú en nuestro entorno de la gente en cuanto a la lectura? Voy a hablar de lo que es más cercano a mí, Sí. que yo he observado que son mis hijos, Sí. de lo que es el 7º y 8º grado aquí. Ujú. Es un poco preocupante porque con esto de las pantallas y que ya tienen ChatGPT más que nada, Ujú. a veces lo que es investigar, o sea, está bien hasta cierto punto, Sí. pero solamente usar ChatGPT para todo Sí. no es bueno. Sí. A mis hijos siempre como trato de quitarles las pantallas a ciertas horas. Sí, sí, Digo, sí. agarro un libro, no me importa lo que sea manga, que les encanta, Lo que sea. sí, pero que su cerebro se calme también Sí. porque físicamente están siempre, Sin parar. sí, Sí. cuando están con lo que son los electrónicos, pero está decayendo un poco con las generaciones más pequeñas, Sí. perdón, las generaciones más jóvenes y Sí. es preocupante. Ujú. Creo que los papás tenemos que trabajar aún más duro que otras generaciones para que los niños, los jóvenes lean más. Ujú. Especialmente como con el contenido que ahora es como de
5 segundos. Como Exacto, muy nomás, rápido. sí, y también el idioma está cambiando, eso pasa siempre. Y que es muy difícil que alguien te escuche más de cierta cantidad de segundos. Exacto, sí, Sí. y entonces eso le hace como a los jóvenes Ujú. no tener tanta Ujú. atención. Yo hago el mismo trabajo con mis hijos, voy en el Sí. auto Ujú. y sí o sí le paso un cuento a cada uno y le digo, lean. Entonces le paso un cuento a Benjamín, que tiene un año y medio, y sabes que da vuelta a la página. Sí, Es que lo que pasa es que uno no confía de repente en sus hijos. Uno dice, es un año y cierto. medio, ¿qué va a tomar un libro? Sí lo toma. Lo que Sí, pasa es que nosotros no tenemos esa confianza y no les hacemos sentir que ellos pueden y son capaces. exacto. Y Sí. sí son capaces. Ujú. Y le paso un libro a Mateo, entonces tengo mi auto lleno de cuentos infantiles, porque también como tú creo que genera mucha ansiedad hoy en día las redes sociales, Sí, demasiado, el demasiado. contenido que hay. Laurita, ¿en qué estás trabajando ahora artísticamente? ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo unas historias acerca de mi familia. Eso es más como, no voy a esconder el contenido porque es más como para ellos, pero sí pienso sacar como otras historias de mi abuelo, que Ya. tiene, mi papá luego nos cuenta cada cosa de mi abuelo, No, los abuelos, de mi abuela. no, los abuelos Sí. son de, o sea, tienen una cantidad de cosas. ¿En serio? No, impresionante. Sí. Sí, sí, mucho más que uno. Uno dice, yo no he vivido nada No, no. al lado de mi abuelo. No, O sea, sí, no. Estoy muy cómoda aquí. Sí, no, uno es en la esto. virginidad misma al lado de un abuelo. O Sí, sea, exacto. olvídate. Sí, es eso. Yo hago como también revistas pequeñas. Aquí les dicen zines, como Ya, ZINE. perfecto. Sí, Y estoy mezclando. A mí me gusta dibujar, a veces trazar y todo eso. sí. Entonces, estoy tratando de hacer eso. Y también hago como cuadros en mi máquina de escribir con flores secas. Me Oh, encanta. maravilloso. Sí, Sí. como los cuadros que me regalaste. Sí. Preciosos. Sí, como esos. Los voy a poner en Sí. mi casa, muy bonitos. Muy Gracias. lindo. Entonces, estás poniendo ahí tu poesía, tus cuentos, tu obra. Sí, estoy ahorita haciendo como mixed media. Oye, Sí. Laurita, ya para ir finalizando la entrevista, que ha estado muy, muy bonita y te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ti, Cote. Cuéntanos alguna anécdota literaria. Sí. Yo he hablado mucho de la Ea Jufres aquí, pero de verdad les invito a que la sigan en Instagram. ¿Cuál es el nombre de ella? La Ea Jufresa. La IA Jufresa. Sí, la Ea Jufresa. Cuando estaba leyendo Umami, hay un personaje que me recordó mucho cuando estaba pasando una etapa de mi vida. Sí. Y le mandé un mensaje en Instagram. Ajá. Le dije, este personaje me recuerda a mí y me siento muy identificada. No sé, gracias por escribir. Claro. Y pues uno manda mensajes de repente y dice, no me van a contestar, están ocupados. Pero sí me contestó. Ajá. Y yo estaba como, decía a mi emocionada. Pareja, sí, le decía a mi pareja, digo, es que la Ea Jufresa me contestó y estaba ahí como que emocionada Sí, y brincando, sí, ¿no? Sí. Y no era como que un autor, ¿cuándo te iba a contestar Jamás. un mensaje? No, jamás. Como que Shakespeare te mandara una carta Exacto. del otro mundo. Sí. Y es que le tengo Sí. mucha, ¿cómo se dice? Respeto a ella porque el libro es maravilloso para mí. Y Pero que pase el avión. sí. Justo va pasando un helicóptero. Si no, no se va a escuchar. Y entonces el libro te impactó, te gustó muchísimo y por eso te emocionaste cuando la autora te escribe. Sí, me escribió y ese libro de hecho está traducido en muchos idiomas. No, maravilloso. Sí. Me pasó algo similar, como te comentaba hace un rato, con un autor que se llama Francisco Jiménez, que escribió Cajas de Cartón. Francisco Jiménez. Ese libro yo lo enseñaba cuando trabajaba en la universidad, enseñando el programa de Bridge. Y le enseñábamos a los niños ese libro, especialmente Cajas de Cartón, que es un libro que habla de la inmigración de un niño que viene a trabajar al campo, a California. Es fuerte durísimo. Ese libro, sí es fuerte. Entonces, y él necesita comer y necesita sobrevivir con su familia en ese campo y pasa por muchas cosas muy tristes. También es un libro medio bíblico, en donde se ve enfrentado con su familia a la injusticia de ser un inmigrante en Estados Unidos. Entonces, y bueno, y el autor es Francisco Jiménez, que es un profesor universitario que trabaja en California y que tiene 80 años ahora, y él era el niño que contó la historia. Wow. Entonces, él mismo escribió el libro de su vida. Sí, en el fondo, él llegó a ser profesor de la universidad
viniendo de los campos donde piscaba la fruta, Sí. qué sé yo, no sé Sí, qué, sí, sí. qué cosa él recogía. Ujú. Entonces, un día yo le escribo para preguntarle dónde podía encontrar más cantidad de libros porque necesitábamos para los alumnos. Ujú. Entonces le escribo un mail, Sí. según yo educado, Sí. y le digo, estimado Francisco, necesito saber, bla, 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 atentamente, profesora Toledo. Y me contesta. Y yo me quería desmayar. Y dije, me contestó. Yo pensando que no me iba a contestar, yo me hice Sí, la grande. claro, Yo dije, claro. le voy a escribir just in case. A ver, Pero a ver yo, si yo no contesta. pensé que me iba a contestar. Ujú. Y me contesta. Y me contesta con un correo de una elegancia. Eso, punto uno. Una elegancia, una fineza en la escritura. Un correo electrónico que jamás en la vida me han mandado, o sea, ni siquiera en Sí. una carta de amor. Yo así como, qué belleza más grande. Sí. O sea, de partida, un título bien escrito, estimada profesora Toledo. Wow. ¿Ya? Y empieza con el primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo, la conclusión atentamente, Francisco Jiménez. Wow. ¡Guau! ¿Ya? Dices, Y yo ¿cómo me le quedé, contesto? ¿y ahora cómo le ¿Qué contesto? hago? Tengo que estudiar 2 días para contestarle. Una semana. No. Y lo otro, que lo peor de todo, dije, y yo le mandé un correo ordinario. Ordinario. Y dije, pero ¿cómo se me ocurre a mí mandarle un correo tan informal a este caballero de la época del romance? Exacto, O sea, sí. yo de verdad Sí. que me quedé pensando, dije, nunca más yo, como escritora que me considero, se supone, Sí. escribo un correo semejante a nadie. Entonces, Sí. a la gente hay que escribirle un buen correo, sea en inglés o en español. No te digo que un romance Y casi- largo, pero bien estructurado y bien elegante. Para Ujú. lucirse uno con la estética de lo que Sí aprendí. sí es cierto. Y Entonces, yo sí. quedé pensando y dije, Dios mío, ya. Y le contesto. Y me contesta de vuelta. Y tuvimos correspondencia un año. ¿En serio? Un año. Wow. Y tengo todas las cartas del Qué guardado. lindo. Entonces, para mí fue una anécdota de las más preciosas y los Sí. correos más elegantes que he recibido en toda mi vida. Nunca me han mandado un correo más lindo que Francisco Jiménez de Cajas de Cartón. Así que esa es mi anécdota. Toca ponerlos en... Los voy a enmarcar. Sí, enmarcarlos. Sí. No, precioso. Así, y me quedó de enseñanza a mí, de mandar correo y de que cuando yo escribo un correo no dé por Ujú. sentado que es un email y listo, y ya, hola Laura, ¿a qué hora nos juntamos? Chao. ¿Me entiendes? Sí. Eso. Y Sí. yo lo pensé y dije, ¿por qué uno no ser un poco más elegante y demorarse un Exacto. poco más en ser Ajá, amable con sí. la gente? Sí. Porque simplemente arrojar dos Ya, palabras creo y que eso han hecho las redes sociales. es lo que te iba a decir. Ahora ya nomás es como que Sí. saca el mensaje a como dicen en México, de panzazo, como sea. Sí. Y ya no hay elegancia, No, no hay nada. ya no se toma el tiempo. Y creo Es que no hay elegancia ni siquiera para conversar, porque la gente está Sí. conversando contigo, está en el celular. Sí. Entonces no te miran a los ojos, no hay Sí, miradas, sí es cierto. no hay. ¿Y cómo vas a tener un crush si no te miras a los ojos? Sí. Me dicen mis alumnas de repente. Entonces, profesor, no sé si estáis de acuerdo conmigo. No, sí estoy de acuerdo por completo. No te puedes enamorar. O sea, sí lo ves en redes sociales Sí. por una vez, pero después. Pero tienes que ¿qué? conocerlo, Sí, claro. Sí, después qué. Claro, y Creo- tiene que haber cierta química con ese Exacto. crush. Sí, no nada Si más no, es de no. fotos. Claro. ¿Cómo hay que tener química con una foto? Pues ves que la gente ahora tiene relaciones sentimentales con ChatGPT. No te puedo creer. ¿Cómo? Sí. Explícame cómo. Me parece que hay. Mi hermana, de hecho, me dijo ¿Ya? acerca de este juego. Se llama Love and Deep Space. ¿Ya? Creo que tal vez la gente lo ha visto. Pero te bajas la aplicación y son 3 muchachos. Ya. Es un juego asiático. Ajá. Y empiezas a tener conversaciones con ellos y te contestan. ¿Pero gente real o gente Es virtual? un AI. Es un AI. Y te mandan mensajes de texto. Dice, ¿cómo te está yendo en tu día? Y te estás enamorando de Ajá. inteligencia artificial. Sí. Sí, hay gente, o sea, hay otras aplicaciones que son un poco más